pasado, de Rensis, ayer y hoy. El Quijote en la literatura española muestra varias cosas, entre ellas el espíritu de aventura. ¿Qué fue para el país el peronismo de 1945 y el pueblo en la calle? Justa, libre, soberana. El hombre sabe tanto como recuerda. Esta es la historia del peronismo, pasión y lucha popular. Perón, Evita y su pueblo, buscando hasta el fin su dignidad. Justa, libre, soberana, la patria que tuvo identidad. El sueño de una Argentina grande, el pueblo unido triunfará. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Justa, libre, soberana, la patria que tuvo identidad. El sueño de una Argentina grande, el pueblo unido triunfará. Terminaba el siglo XIX. Presidía el país Luis Sáenz Peña. Aumentaba en la Argentina la llegada de inmigrantes procedentes de Europa. En la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Lobos, nacía el protagonista de esta historia. Único argentino consagrado 3 veces presidente constitucional a lo largo del siglo XX. Los hermanos Lumière inventan el cine. 2 hechos que permiten que hoy, en el siglo XXI, podamos contar esta historia de 3 siglos. Justa, libre, soberana. En 1899, Juan Domingo Perón tenía 4 años. Su familia se traslada a la Patagonia, a un lugar en las inmediaciones de Río Gallegos, conocido como Chanqueayque, que en araucano significa el lugar del padre. Presidía el país Julio Argentino Roca. 1904. El socialismo creado por Juan B. Justo permite que Alfredo Palacios fuera electo primer diputado socialista de América Latina. La familia Perón se radica en Chubut. El fútbol argentino se encuentra en su apogeo y el alumni de los hermanos Brown gana fama en cada uno de sus campeonatos. En 1907, los padres envían a Juan Domingo a vivir con su abuela Dominga a Ramos Mejía para poder iniciar sus estudios. Perón estudia en el Colegio Internacional de Olivos. Después queda como pupilo en el Politécnico, también de Olivos. Comienzan allí sus pasiones por el fútbol. Aprendería yachting y remo. En esos tiempos se descubre el petróleo en Comodoro Rivadavia. En 1910 ingresa al Colegio Militar. Un año antes, Simón Radovisky asesina con una bomba al jefe de la policía, Ramón Falcón, y a su secretario. El anarquismo acusó a Falcón de haber desalojado de los conventillos de La Boca a los inmigrantes, gran parte de ellos anarquistas. El asesinato se produjo al mediodía del 14 de diciembre. Radovisky lanzó una bomba sobre su carruaje y Perón toma nota del primer acto terrorista en su incipiente ingreso a la carrera militar. El país se prepara para festejar el centenario. El presidente Figueroa Alcorta inicia el desfile del 25 de mayo de 1910.
Isabel de Borbón lo acompaña en su carruaje, siendo portadora de los saludos de los reyes de España. Los homenajes del centenario se centran en la figura del Libertador, quien había fallecido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, dejando en su testamento el legado del sable corvo al brigadier general Juan Manuel de Rosas por sus servicios a la patria. Justa, libre, soberana. ¿Qué había pasado en nuestros 100 años anteriores? La guerra entre el Imperio Español y el inglés, desatada en 1779 por el manejo de los mares, termina en 1784. Los ingleses, a través de distintas logias masónicas, tomaron contacto con los grupos patrióticos de los distintos países hispanoparlantes para financiar su oposición a los reyes de España. Como siempre, los piratas esperaban agazapados desplazar a los españoles para quedarse ellos con el manejo económico. Sin embargo, el 4 de julio de 1776, las colonias del norte de América declaran su independencia de Inglaterra y en 1789 se produce la Revolución Francesa. Ambos hechos influyen en los sucesos de mayo en nuestro país. Perón nace el 8 de octubre de 1895, 85 años después del Grito de Mayo. Saavedra y Moreno, presidente y secretario respectivamente de la primera junta, marcan las primeras dos líneas políticas del país. Moreno representaba a los liberales y Saavedra a los conservadores. El 9 de julio de 1816 se declara la independencia nacional en Tucumán. El 20 de junio de 1820, mientras Miguel Estanislao Soler, Ildefonso Ramos Mejía y el Cabildo de Buenos Aires se suceden en el mismo día en el gobierno, pasaba a la inmortalidad olvidado por sus contemporáneos el creador de la bandera argentina, Dr. Manuel Belgrano. En Buenos Aires ya se hablaba de Juan Manuel de Rosas. El general Las Heras convoca al primer Congreso Constituyente. Participan Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Tarija y la Banda Oriental. El 10 de diciembre de 1825 asume Bernardino Rivadavia, transformándose en el primer presidente constitucional. Desde entonces a nuestros días, la mayoría de los presidentes argentinos representaron al interior del país. Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, San Juan, Tucumán, Salta, Corrientes, Río Negro, San Luis y La Rioja fueron las provincias que aportaron la totalidad de los mandatarios hasta la fecha. Se cuenta en la nómina a los constitucionales y a los de facto. Justa, libre, soberana. El 9 de julio de 1912, Roque Sáenz Peña presidió lo que sería el primer desfile de Perón, entonces cadete, de segundo año. Sáenz Peña propuso al Congreso, a los 2 años de su mandato, una nueva ley electoral. Los sectores conservadores y liberales se oponían en el Congreso a democratizar el país. Finalmente, se aprobó el proyecto que establecía el voto universal, obligatorio y secreto para los varones, que eran los únicos que podían elegir y ser elegidos. Si bien la votación se hacía en la vía pública, era el comienzo de la democracia. La mayoría de los inmigrantes sin nacionalizarse estaban impedidos de elegir, y eran casi la misma cantidad los que sufragaban y los que no lo hacían. Los partidos políticos, con la ley Sáenz Peña, tuvieron mayor crecimiento. En 1912 se realizaron en Estocolmo, Suecia, los 5º Juegos Olímpicos. Se practicaron 14 deportes. Participaron 2.541 atletas representando a 28 naciones. 57 eran mujeres. El 6 de julio se iniciaron los Juegos con 32.000 personas en el estadio. Suecia fue la gran vencedora con 24 medallas de oro y plata. Perón seguía de cerca la actividad deportiva mundial y practicaba y enseñaba a los suboficiales al menos 10 deportes. Esto
enmarcaría al futuro presidente que en sus 13 periodos apoyó, como ningún otro, la actividad deportiva en el país. Justa, libre, soberana. 1914. Comienza la Primera Guerra Mundial. Perón revistaba en el Regimiento 12 de Paraná. Un año antes, en 1913, había egresado como subteniente. En 1916, Perón vota por primera vez, sufragando por Hipólito Yrigoyen. La Unión Cívica Radical, con 372.810 votos, se impuso en los comicios. Segundo salieron los conservadores, con 154.549 sufragios. Tercero, los socialistas internacionales, con 66.062 votos. Por último, los socialistas argentinos, con 1.108. La asunción del primer gobierno radical fue favorecida con la guerra, pudiéndose vender alimentos a los países en conflicto. Las carnes argentinas y el trigo eran devorados por los europeos. Hipólito Yrigoyen tenía una fuerte oposición en su propio partido, que lo criticaba por mantener su independencia de los poderes mundiales. Estados Unidos presionaba para que Argentina cambiara su decisión de autodeterminación de los pueblos. Querían obligarla a declararle la guerra a Alemania. En 1917, Lenin y Trotsky encabezan la Revolución Rusa. Este hecho cambiaría la historia del mundo hasta la caída del Muro de Berlín. El comunismo se desarrolló por más de 50 años en gran parte del mundo. Su influencia llegaría también a las clases obreras de la Argentina. El sindicalismo en el país por entonces respondía a los socialistas y a los anarquistas. Por aquel tiempo, cobraba fama y prestigio la figura del morocho del abasto, Carlos Gardel. Gardel no solo triunfaría como cantor, sino como actor. Clara mañana, bello rosal, brilla la estrella, canta la fuerte, ríe la vida porque tú estás. En 1918, en Córdoba, los estudiantes logran imponer la reforma universitaria, consiguiendo el derecho de agremiación, la representación de los alumnos y las cátedras por concurso. También logran imponer al gobierno de Yrigoyen la autonomía universitaria. En el mismo año, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, se firma el fin de la guerra. Del 7 al 11 de enero de 1919, se desarrolla lo que en la historia del sindicalismo argentino se conoció como la Semana Trágica, y que fuera reivindicado por el movimiento obrero en su conjunto. Los trabajadores de la metalúrgica Vasena son reprimidos salvajemente. Se decreta la huelga general. Yrigoyen encargó al ejército restaurar el orden. Yrigoyen traspasó el gobierno a Alvear, y este a su vez otra vez a Hipólito Yrigoyen, quien fue volteado por el primer golpe el 6 de septiembre de 1930. Justa, libre, soberana. Durante 16 años, hasta el 24 de febrero del 46, que asumió la fórmula Perón-Quijano, se sucedieron gobiernos ilegítimos. En Italia, Mussolini se instala en el gobierno después de la marcha sobre Roma. El fascismo alcanzaba su esplendor. Mussolini se apartaba del socialismo internacional y hablaba de un socialismo nacional. Di terra, di mare, dell'aria. Camicioneri della rivoluzione e delle legioni,
uomini e donne d'Italia, dell'intero e del Regno d'Albania, ascoltate, la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Perón era capitán. El 3 de enero de 1929 se casa por primera vez con María Aurelia Tizón, quien fallecería en 1938. Circulan los primeros colectivos en Buenos Aires y comienza la construcción del subterráneo La Croce. Ya existía el subterráneo de Avenida de Mayo. El 29 de octubre de 1929 se cae la bolsa de Nueva York y la crisis bursátil norteamericana influye en el resto del mundo. 1930. Montevideo es la sede del primer Mundial de Fútbol. Al finalizar el primer tiempo del partido final, Argentina vencía 2-1 a los uruguayos. La reacción charrúa del segundo tiempo hizo terminar el partido 4-2. Casi 90.000 personas asistieron al primer campeonato mundial. Más allá del fútbol, el país es impactado por el primer golpe de Estado. El 6 de septiembre de 1930, 600 soldados y 900 cadetes del colegio militar avanzaron sin obstáculos hasta la Casa de Gobierno. Aviones militares surcaron Plaza de Mayo, produciendo confusión y corridas en el centro. El 11 de septiembre, Irigoyen sería enviado a Martín García, donde luego lo seguirían los presidentes Perón y Frondizi. Los grupos conservadores y sectores del nacionalismo festejan la caída de Irigoyen. Las tropas son recibidas con vítores en la Plaza de Mayo. José Félix Uriburu se instala en el gobierno. Los únicos incidentes fueron tiroteos que activistas radicales realizaron al paso de las tropas frente al Congreso Nacional. Los disparos se efectuaron desde la confitería El Molino. Mientras se festejaba la jura de Uriburu, la casa de Irigoyen es asaltada. Sus muebles destruidos y lo peor del caso es que entre los protagonistas se encontraban correligionarios de Don Hipólito. El general Justo había sido también uno de los mentores del golpe de Estado. En 1931, Uriburu llama a elecciones en la provincia de Buenos Aires. El 5 de abril, el radicalismo gana y los comicios son anulados. El general Justo comienza a preparar lo que se llamó la concordancia, donde algunos radicales y conservadores se estaban entendiendo con respaldo de los intereses británicos. La fórmula Agustín P. Justo, Julio Argentino Roca triunfa en los comicios del 8 de noviembre de 1931. La Unión Cívica Radical estaba proscripta. Este hecho permite el crecimiento de los socialistas, que llegan con gran cantidad de legisladores al Congreso. Vuelve a la Cámara Alfredo Palacios. Se retira Uriburu del gobierno entre vítores de sus partidarios. Por esa época se afianzaba en Alemania la figura de Adolfo Hitler. La aparición del nazismo en Alemania, que luego con Italia y Japón formaría el eje, impacta también en las Fuerzas Armadas Argentinas, cuyos oficiales tenían formación prusiana. En 1933, Julio Argentino Roca, hijo, vicepresidente de la República, viaja a Londres, firmando uno de los pactos más infames con los ingleses, solo superado en el presente por la fraudulenta deuda externa argentina. Se firma el Pacto Roca-Runciman,
Gran Bretaña no impondría restricciones al ingreso de nuestras carnes, pero Argentina se comprometía a mantener libres los derechos del carbón. Las importaciones inglesas volverían a tener las tasas y aforos vigentes en 1930, comprometiéndose el país a no aumentarlas. Se prohibía reducir las tarifas ferroviarias y se entregaba el monopolio del transporte automotor. Los ingleses obligaron a que se implantara el impuesto a los réditos y la creación del Banco Central, supervisado por el Banco de Inglaterra. El ministro de Hacienda era Federico Pinedo, quien había asumido ante la renuncia de Alberto Güello en desacuerdo con el pacto. También se oponía Lisandro de la Torre. Juan B. Justo y Roca legalizaban la más vergonzosa entrega. El 23 de junio de 1935, el régimen manda a asesinar a Lisandro de la Torre. Se interpone Enzo Bordavere, quien cae muerto, evitando el crimen. Santa Fe, restaurada y regenerada por la acción gubernativa del Partido Demócrata Progresista, es un ejemplo maravilloso que se reconoce y que se señala en todas partes. En España comienza la guerra civil. Se sublevan las Fuerzas Armadas contra la República. En comicios fraudulentos, la fórmula Ortiz-Castillo, con 1.100.000 votos contra 815.000 de los radicales Alvear y Mosca, se imponen en las elecciones. Perón regresa de Chile. Marcelino Ortiz es consagrado presidente de la nación y reafirma las relaciones con Gran Bretaña. Las tropas alemanas entran en Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Ortiz, enfermo de diabetes, queda ciego y debe renunciar. Tiempo después fallece Marcelino Ortiz, que había integrado la concordancia con Ramón Castillo en representación de los sectores radicales. Castillo era conservador. 1943. Mientras los aliados inician los ataques sobre Europa dominada por Hitler, estalla un nuevo golpe de Estado el 4 de junio. Arturo Rawson y Pablo Ramírez se suceden en la presidencia en solo 2 días. Ante el pueblo de la República, fuente de toda la soberanía, presto este solemne juramento. Juro por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provisional que he asumido con la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. El golpe de Estado cívico-militar se había hecho para terminar con el fraude. Sin embargo, sus jefes militares no acertaban en ponerse de acuerdo. Perón ya era coronel. Había fundado el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, una logia militar que presionaba al golpe para transformarlo en revolución. Finalmente, asume la presidencia el general Edelmiro J. Farrell. El pueblo, que recibe con vítores a los revolucionarios, quema 12 micros de la Corporación de Transportes, fiel representante de los intereses británicos. Justa, libre, soberana. Perón sería nombrado por Farrell a cargo de la oscura Dirección de Trabajo. El coronel la transforma en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Su importante obra lo hace trascender a tal punto que alcanza el Ministerio de Ejército y la Vicepresidencia de la Nación. Y enseguida va a hacer uso de la palabra el excelentísimo señor Vicepresidente de la Nación, Ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión, Coronel Juan Perón. Señores ministros, señores interventores federales, señores delegados de municipios argentinos, señoras, señores. Para comenzar,
deseo dar a los señores delegados la bienvenida en nombre del Gobierno de la Nación, nexo de unión común de todos los argentinos y por cuya felicidad trabaja con el pensamiento puesto en la grandeza de la patria y la mirada fija en el porvenir de la nación. Campesinos o ciudadanos, todos argentinos que trabajamos por el bien común, hemos de sentir esa hermandad patriótica que al hacer unidos y grandes a los pueblos, eleva a los hombres por su sacrificio como por sus triunfos. Hombres de las ciudades, sean nuestras palabras de amor y reconocimiento a los rudos y esforzados campesinos que en todas las latitudes de la patria elaboran su grandeza y cimentan su porvenir. El 15 de enero de 1944, un terremoto destruye San Juan. Tiempo después, el general Perón cuenta que en plena tarea de reconstrucción conoce a Eva Duarte. Bueno, yo la conocí a ella cuando el terremoto de San Juan. Ella concurrió con una gran cantidad de artistas que fueron para hacer una colecta. Usted se acuerda que movilizamos desde Trabajo y Previsión una ayuda directa para prestar una ayuda directa a la población de San Juan. Hay 8.000 muertos había. Bueno, yo desde el Ministerio de Guerra, porque estaba también en el Ministerio de Ministro, es decir, era jefe de secretaría, es decir, subsecretario de Guerra era. Bueno, movilicé todo lo que pude para eso. Enseguida tomamos, en el ejército mandamos carpas, mantas, todo eso para toda esa pobre gente que había quedado a la miseria, ¿no? Y en Trabajo y Previsión inicié una gran colecta para ayudar a estas familias que habían quedado en la indigencia, la mayor parte, la gente pobre casi toda. En eso hice un llamado a todos los artistas para que saliesen con una alcancía a hacer la colecta por las calles. Entre los numerosos artistas que llegaron, llegó también Eva. Claro, usted sabe, los artistas con su modalidad y su mentalidad diferente a todos los demás, estuvieron allí muy entusiastas, no fueron todos, eso es una cosa. Claro, se trataba de una cuestión de solidaridad nacional, ¿no? Ya en una desgracia como la de San Juan. Pero entre los que fueron allí me ayudaron a organizar. Entre los que quedaron para organizar quedó esta chica. Pues a mí me llamó enormemente la atención porque por su inteligencia y su sensibilidad, ¿no? Era una mujer de una gran sensibilidad. Entonces me llamó la atención, quedó ahí y ella empezó a ocuparse ya directamente de la organización, de todo ese problema, todas esas cosas. Bueno, yo le empecé a dar manija para que pudiese hacer. Bueno, así se quedó en Trabajo y Previsión. Cuando terminó todo este trabajo, yo le dije, vea hija, usted trabajará por allá. Sí, dice, yo trabajo en televisión, en radio era en esa época, en radio de Yankelevich estaba ahí, Radio El Mundo, creo. Belgrano en televisión, me parece. Belgrano, Radio Belgrano y Radio El Mundo también trabajaban los dos. Tenía una compañía de esto que transmiten, ¿no? De radioteatro. De rascas, como decía ella siempre. De rascas. Nosotros no somos artistas, somos rascas. Bueno, pero claro, yo vi que era una mujer tan útil que le pedí que se quedara a trabajar. Ella se quedó a trabajar no con sueldo ni nada, se quedó a trabajar en Trabajo y Previsión, le dimos una oficinita y ella preparó y organizó toda esa cuestión de ayuda a San Juan. Justa, libre, soberana. Yo conocí a Perón desde cuando se produjo la revolución. Desde allí él empezó a crear lo que se llamó el GO, que era el Grupo de Oficiales Unidos. Cuando se produce el golpe del año 43,
que terminaba con un periodo que era desagradable para todos, porque estaba fundado en el fraude y además con una política antinacional, a nuestro modo de ver. Lo vimos con cierta simpatía, pero no conocíamos cuál era la intención de ese golpe militar. Y se produjeron dos cosas en ese golpe. Una, la rebeldía contra los usos que había habido, contra los abusos que había habido en la época esa de fraude y demás. Es decir, rompía con todo eso, curaba males. Pero detrás de esa rebeldía y dentro insertada está un proceso revolucionario que venía y que comandaba aparentemente, diremos todavía en forma de anonimato, el coronel Perón. El coronel Perón superó a ese movimiento militar y produjo, en un acto puramente de rebeldía, produjo una revolución. Tócanos, entonces, cumplir el deber humanitario de una amplia colaboración para que nuestro pueblo envíe los frutos de su trabajo, de su solidaridad cordial y fraterna, hasta donde la miseria, el dolor y la muerte han escrito la página conmovedora de la última tragedia. Argentina, al igual de México, declara la guerra al eje. El 6 de agosto del 45, después de la masacre de Hiroshima y Nagasaki, termina la Segunda Guerra Mundial. El 7 de mayo se había rendido Alemania. 50 millones de muertos es el saldo de la tragedia. Justa, libre, soberana. La gesta de octubre estaba en marcha. El 9 de octubre, Farrell le comunicó a Perón la decisión de nombrar a Sosa Molina como ministro de Guerra. El general Ábalos se resistió al nombramiento. El 10 de octubre, a las 11 de la mañana, el presidente Farrell le pidió a Perón que hablara para calmar a los obreros. A las 19, Perón habla desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. 79.000 trabajadores gritaban afuera: Perón sí, otro no. El 11 de octubre, Perón solicita su pase a retiro. El 12, manifestantes piden que el gobierno pase a la corte. Buscaban asesinar a Perón. Posada 1567. Aquí, en el cuarto piso, vivía Juan Domingo Perón cuando el 8 de octubre de 1945 cumplió 50 años. Días después, entre el 9 y el 10, lo buscaron para asesinarlo. Vinieron a este departamento, pero ya María Eva Duarte, Evita, había avisado a Perón que lo andaban buscando. Este episodio constituyó en la historia argentina todo lo que después siguió. Si lo hubieran encontrado, Desiderio Fernández Suárez, uno de los mayores que encabezaba el grupo del piquete del ejército, hubieran dado cuenta de su vida. Aquí vivió Juan Domingo Perón. Hipólito Yrigoyen y Warnes, Florida, partido de Vicente López. El Colegio La Salle es propietario ahora de esta casa que perteneció al mayor Arrieta, casada con una de las hermanas de Evita. Después de salir de su casa de Posadas, que ya mostramos, cuando lo buscaban para asesinar en vísperas del 17 de octubre, Perón pasó una noche aquí, rumbo al Tigre, a Tres Bocas, a donde Ludovico Frey, un amigo de él de origen alemán, le cobijó hasta que Perón pudo negociar con Filomeno Velasco, el jefe de la policía, su entrega, y de allí fue llevado a Martín García en los sucesos previos al 17 de octubre de 1945. La casa está casi igual, con algún agregado, alguna cosa, pero en definitiva, esta casa que pertenece al Colegio La Salle fue la que le permitió refugiarse a Perón en vísperas del 17 de octubre del 45. Efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacia como 1 millón de personas en la plaza. Justa, libre, soberana. Perón es trasladado detenido a Martín García.
Eva Perón activa movilizando a ferroviarios y trabajadores en general. La presión de los obreros aumenta. A las 2:30 del 17 de octubre, la lancha torpedera de la prefectura que parte de Martín García trae a bordo a Perón. A las 6:33 es llevado al hospital militar. Es alojado en el 11º piso, en la habitación del capellán del hospital. Enterado por Mercante, el pueblo comienza a congregarse frente al hospital militar. La situación es insostenible. Farrell manda a buscar a Perón. 22:20. Perón llega a la Casa de Gobierno. Se produce una reunión con altos jefes militares presidida por Farrell. A las 23 se dispone la cadena oficial de radio. 23:30 del 17 de octubre de 1945. Nace la patria justa, libre y soberana. Primer bautismo del pueblo y Perón. La multitud divisa su figura y explota de júbilo. Se había consagrado la más trascendente epopeya del siglo XX en los países de habla hispana. Se había transferido el poder político a Juan Domingo Perón. Desde aquella noche lo ejerció hasta el 1 de julio del 74. La gesta de octubre es el comienzo de la serie más espectacular de la historia argentina. Esa noche, el pueblo fue protagonista. Nacía un líder. Desde estos mismos balcones dije que tenía 3 honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Hoy a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un soldado: llevar las palmas y los laureles de general de la nación. Ello lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Igual que el mazorquero que luchó por mi patria, igual que todo el pueblo, quiero cantar aquí, igual que Jesucristo, la muerte o el milagro, igual que Eva Perón, su pueblo o el Carvalho, igual que Martín Fierro, la libertad o nada, así desde Jesús, mi humilde serenata. Un día un coronel fue general del pueblo y en el 64 pasó a la eternidad. La patria soberana nos cuesta mucha sangre, los héroes de mi tierra conmigo cantarán, cantarán ustedes, igual que los cantores, Don Hugo Jaime Torres, Marcel y muchos más, Falú el negro Zamba, Zufairo Farías Gómez, Leonardo y los poetas del canto popular. Y ahora me despido, tal vez me olvido de alguien, la cultura es del pueblo, si en el pueblo nació. Yo soy un simple obrero de la poesía y el canto de mi pueblo, de su liberación.